Muy buenas noches, mis queridos radioyentes, una vez más a su programa Experimentando el Amor de Dios, hoy viernes. Les recordamos también que este programa lo pueden escuchar los días sábados, la repetición a las 8 de la mañana por nuestra emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Pues hoy, imagínense, hoy tenemos un tema muy bueno que es ¿qué significa la cruz para un cristiano? La cruz. Y hay mucha gente que cree que la cruz es solamente el crucifijo que colocamos o hacerse la señal de la cruz en la frente o en las cuatro partes, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la cruz tiene un significado más profundo para nosotros, los cristianos, los que vivimos dentro de la Iglesia Católica. No hay cristiano sin una cruz. Ninguno de los que pertenecemos a la Iglesia Católica podemos decir de que no tenemos una cruz. La cruz, a veces, como dice las cartas del Nuevo Testamento, a veces puede ser un escándalo para muchos, el sufrimiento, porque la cruz muchas veces tiene que ver con el sufrimiento. Imagínense ustedes algo que los haga sufrir, algo que ustedes digan, eso me hace daño, y que usted quisiera eliminarlo de su vida. Pues eso que usted quisiera muchas veces eliminar de su vida porque no lo soporta, porque lo molesta, porque le hace sentir indefenso, mal, que no tiene sentido, que algo que usted prácticamente como una piedrita en el zapato, eso es la cruz. Los cristianos siempre tenemos una cruz. Una cruz es algo, es un acontecimiento, es un sufrimiento, es algo que nos hace experimentar de que nosotros no podemos y que hace falta que Dios nos ayude. Entonces la cruz, aunque a veces puede ser un escándalo, también se convierte en gloriosa. La cruz puede ser gloriosa, pero también puede ser maldición, como les decía. Hay personas que a veces cuando no tienen iluminada su vida, porque ustedes saben que Jesucristo vino Dios envió a su Hijo Jesucristo para iluminarnos, para que fuera la luz, para iluminar nuestras vidas. ¿Con qué luz? Bueno, con el sufrimiento, que el sufrimiento tenga una luz, de que nosotros no lo veamos como una maldición o como algo de que Dios nos está castigando, porque hay gente que cree que nació y que está aquí en la tierra es para sufrir, para que lo traten mal, para que todas esas cosas, y no le consiguen sentido a la vida, no le consiguen sentido a lo que pasa. Yo no estoy diciendo que todas las cosas, todos los sufrimientos son de Dios, porque, por ejemplo, si yo como mucha azúcar, si yo como mucha harina y tengo una mala alimentación y sufro de diabetes, ese no fue un sufrimiento que me lo mandó Dios. Eso no es una cruz que fue porque Dios me la mandó. No, fue usted que no se cuidó, fue usted que no quiso tener dieta ni tener un freno cuando comía, y entonces ahora está sufriendo. Lo mismo pasa con el que, claro, no todos los diabéticos son así, hay gente que es por herencia, hereditario, pero bueno, la mayoría. Y lo mismo pasa con el que bebe mucho alcohol, que después se le hace una cirrosis hepática, problemas en el hígado, y él dice, bueno, es que esto me lo mandó Dios, esta es la cruz, este es el sufrimiento. Hay sufrimientos que a veces son buscados, pero hay otros que llegan y nosotros no podemos controlar, que nosotros no podemos quitarnos y que nosotros no podemos decir ya, yo no quiero esto, sino que hay que buscarles el sentido, y en ese punto es que nosotros vamos a hablar hoy en nuestro programa. El punto que es la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es ese sufrimiento que nos hace sentir muchas veces, puede ser una forma de ser, puede ser que incluso a veces puede ser hasta un hijo, ¿me entiendes? A veces un hijo que tiene un carácter o una forma de ser, o tiene un vicio, y usted no lo puede cambiar. Entonces, en vez de volvernos locos y en vez de volvernos a pelear con él, pero muchacho, tú esto, tú lo otro, o al mismo esposo. Hay gente que a veces tiene un esposo que no puede dejar la bebida,
Y pues a veces eso se convierte en cruz, porque si estamos casados por la iglesia, que es hasta que la muerte nos separe, yo no puedo abandonarlo, eso es hasta que la muerte lo separe, porque también cuando hacemos los votos dicen, en las buenas y en las malas, en salud y en la enfermedad. Entonces, si mi esposo tiene problemas de alcoholismo, yo no tengo que dejarlo y soltarlo. Asumo mi cruz, que Dios me va a hacer que esa cruz sea gloriosa, de que esa cruz que para muchos es horrible y que para mí quizás también en ocasiones fue horrible, se convierta en una cruz gloriosa, en un sitio donde ese sufrimiento no me mate, no me destruya, no me haga sentir mal, que la vida no tiene sentido, de que por qué me tocó vivir esto, sino que sea un momento en el cual Dios se encuentre contigo. Lo mismo pasa con la pobreza. Quizás la pobreza puede ser una cruz. Yo me recuerdo cuando estuve en África, hace años, de misionero. En África hay mucha gente que por más que hagan cosas, son pobres, porque no hay, los gobiernos no generan para que las personas puedan vivir mejor. Entonces hay gente que a veces se frustra, o incluso pueden hasta suicidarse y vivir amargados porque son pobres, porque soy negro, porque tantas cosas. Entonces no le consiguen sentido a la pobreza y viven amargados, viven tristes, viven como que Dios no los ama, como que Dios los abandonó, Dios quiere más a los europeos porque tienen mejor. Entonces no es así. Dios puede darle sentido a nuestra vida cuando nosotros vemos la cruz de nuestra vida, cuando nosotros visualizamos bien dónde está el problema, dónde está ese sufrimiento que me saca de mis cabales, que me hace sentir mal. Puede ser, como les digo, una enfermedad, un hijo, un familiar, o a veces hasta los mismos papás de uno, los mismos padres, la esposa, algo que a ti normalmente te haga sentir que no puedes. Pues esa cruz Dios la puede convertir en algo glorioso. De manera que el problema no está en que usted, cuando vaya a orar a Dios, usted le diga: Señor, te quiero pedir para que cambies a fulano. Dios Padre eterno, te quiero pedir para que mi hijo ya abandone y ya no sea homosexual, por ejemplo, o que mi esposo ya no sea alcohólico. El problema está en que nosotros, Dios nos da la fuerza para amar al prójimo, para amar las situaciones, aunque para el mundo sean destructivas. Entonces, si nosotros dejamos de que Dios ilumine esa oscuridad, ese sufrimiento, puede ser la vejez, puede ser la soledad. Hay mucha gente que está sola y amargada. Pues eso es una cruz, la soledad. Pero si la soledad se convierte en gloriosa, en una cruz gloriosa, de que el Señor le ilumine y el Señor diga: ahí en esa cruz, como Jesucristo en la cruz estaba, Él solo ahí, sin nadie, solamente clamaba: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz es el sitio donde usted está a solas con el sufrimiento, y donde usted y yo clamamos al Señor y le decimos: Señor, ten piedad de mí. Y el Señor convierte esa cruz, ese sufrimiento, en alegría. De manera que si usted está solo porque por X situación, esa soledad, usted puede ser una persona, no un solterón de esos amargados, que todo le molesta, sino alguien alegre, alguien con luz, alguien con sentido del humor, con el sentido de alegría, de transmitir la alegría al otro. La alegría no la da tener muchos hijos, la alegría no la da una carrera de universidad, la alegría no la da un carro, una casa, bienes materiales. La alegría está en nosotros dejarnos iluminar por esta luz de Cristo. Ahora, mis queridos radioyentes, voy a compartir con ustedes un pequeño texto de este tema de hoy. ¿Qué significa la cruz para el cristiano?
El que no carga con su propia cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío. Dice Mateo 16, versículo 24. De todos he sabido que la cruz fue en la antigüedad un instrumento de suplicio, patíbulo y lugar de escarmiento para todos aquellos que, culpables o no, eran acusados y condenados a una muerte lenta, dolorosa y escabrosa. La práctica antigua de la crucifixión es sin duda de origen persa. La utilizaron en primer lugar los bárbaros como castigo político y militar para personas de alto rango. Luego la adoptaron los griegos y los romanos. En estos últimos iba precedida generalmente de la flagelación y el condenado llevaba él mismo el palo transversal al lugar del suplicio. A la crueldad propia del suplicio de la crucifixión, que daba lugar a muchos gestos sádicos, correspondía a su carácter infamante, escandaloso y hasta obsceno. El crucificado se veía privado de sepultura y era abandonado a las bestias salvajes o a las aves de presa. La muerte en la cruz es la infamia suprema, decía Orígenes. Como todos sabemos, Jesús murió crucificado como un criminal y tratado con la mayor crueldad posible. Tanta crueldad sufrió Jesús que, según las Sagradas Escrituras, expiró aproximadamente 3 horas después de haber sido crucificado, ante el asombro de los soldados romanos y demás testigos. Ante aquella sombría realidad vivida por Jesús, la cruz continuó siendo el lugar de castigo y tormento, hasta que el relato de su resurrección se empezó a expandir. Tal fue el auge de este acontecimiento que transformó la historia y la predicación de su suplicio se convirtió en esperanza y salvación. La cruz se transformó en el símbolo del misterio cristiano redentor, pues en la cruz quiso libremente morir Jesús. Los cristianos la convertirán precisamente en referencia religiosa, haciendo de lo insensato cátedra de sabiduría divina. El escándalo hace acto de presencia, la muerte que salva, la resurrección que redime. Después de este acontecimiento histórico, podemos entender que la cruz de Cristo se ha convertido en el emblema universalmente conocido del cristianismo, y que a nuestros días no deja de causar asombro y hasta cierta incredulidad. Contemplarán al que traspasaron, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 37. La cruz y la resurrección conforman el corazón del querigma apostólico, es decir, la proclamación original de la salvación realizada por Cristo. Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús al que habéis crucificado, o que fue colgado del madero. Es importante que tengamos presente que la cruz no solo es historia de la humanidad, sino que es un hecho que trasciende a la humanidad misma, puesto que en ella encontramos la máxima expresión de amor con la que Dios reconcilia a toda la humanidad con Él mismo. Le invita a acceder a su intimidad misma y vivir los frutos de la divinidad. Al respecto, Jesús, dentro de su predicación, nos habla de ciertos requisitos para acceder a la intimidad de Dios, la salvación. Algunos de estos son el prójimo. Número 1, el prójimo. Número 2, la conversión interior manifestada al exterior por medio de acciones concretas. Número 3, desprendimientos de ataduras materiales y sentimentales. Número 4, cargar con la cruz. De todos los requisitos antes mencionados, hay uno en particular del que me interesa hablar a profundidad, que es cargar con la cruz. Comúnmente llamamos cruz a la participación del cristiano en este misterio, por medio del sufrimiento, transformado en donación,
pero a menudo nos encontramos que la cruz es más sufrimiento que donación. Si no preguntémonos, ¿cuántas veces no hemos escuchado las siguientes afirmaciones? Esa situación es tu cruz. Eso malo que te ha pasado es la cruz que Dios quiere que cargues. Esa persona que me desespera es mi cruz, entre otras. La cruz no solo es suplicio, la cruz también es salvación. Y para que podamos entenderlo de manera más clara, leamos la cita bíblica de Mateo 10, versículo 38, que dice así: el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Cuando Jesús habla de cargar la propia cruz, no solo se refiere a cargar con las penas y los dolores. Jesús habla de cargar todo lo que hay en nuestras vidas. Injustamente a la cruz asociamos lo malo, lo difícil, lo injusto. Pero obviamos algo muy importante, el hecho que Jesús cargó con toda la humanidad, con justos e injustos, con santos y pecadores, con buenos y malos, y todo lo que hay en nuestro interior, dolores, alegrías, cualidades y defectos, porque Jesús, al no cometer pecado, cargó con toda la realidad humana. Por ende, al mencionar la frase cargar con la cruz, nos invita a que nos despojemos de las ataduras materiales, emocionales y espirituales, y emprendamos el camino para peregrinar al encuentro con su Padre, que por medio de su sacrificio se hace nuestro Padre. El cargar con la cruz implica vivir una verdadera conversión, implica tomar lo que somos, lo poco que tenemos y caminar decididamente la senda que Jesús caminó. Ahora bien, es importante recordar que el camino de la cruz terminó en el Gólgota, y esta, en el lugar del suplicio, se convierte en el trono de Cristo. Entonces, para nosotros el sacrificio que significa cargar con todas nuestras realidades, en el sentido de donación y agradecimiento al Padre, tendrá como recompensa el trono de Cristo. Si retomamos los requisitos antes mencionados, con seguridad se puede afirmar que estos implican una renuncia, un cambio y un permanecer y perseverar. Si no, analicemos brevemente. Tu prójimo, amigos, compañeros, conocidos, desconocidos y enemigos, todos ellos son parte del cargar con la cruz en el vivir de la cotidianidad. A cada uno de ellos tenemos que amarlos, respetarlos y ver que en sus rostros vive Jesús. Conversión. Debo prestar especial importancia a todo lo que me aleja de Dios y luchar por cambiarlo. Pero también debo cuidar lo que me acerca a Él para que la tentación no entre en mi vida por estar confiado en las cualidades. Esto también es cargar con la cruz. Desprendimiento. No seamos como el joven rico, es decir, aquellos que buscamos cumplir la voluntad de Dios creyendo que es Él quien se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a Él. Lo dice Filipenses 3, del 13 al 18. Tenemos que desprendernos de nuestras ataduras y no creer que solo por asistir a misa, rezar rosarios, Padre Nuestros y no hacer nada malo, encontraremos la salvación. Dependerse de mis apegos también es cargar con la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión del día de hoy los haya ayudado y ahora vamos a escuchar una canción de nuestros hermanos del Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello que se llama La Cruz Gloriosa, que es un himno que los invito a que lo escuchen. La Cruz Gloriosa del Señor Resucitado. Vamos a disfrutar de este hermoso himno y continuamos en unos minutos. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. Del yo me encontró en el veredicto
en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Espíritu como brisa me fecunda, a su sombra he puesto yo mi tienda. El hambre es mi comida, en la desnudez es el vestido y en la sed el agua viva. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. Del Señor resucitado, es el en el tropiezo me da fuerza, en la victoria es mi corona y en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Cruz gloriosa del Señor resucitado, es el creyentes aquí en su programa Experimentando el Amor de Dios. Esta semana con este tema de cuál es la importancia de la cruz para nosotros los cristianos. El monseñor Roberto Sipol, hoy también lo tenemos con un tema del poder de la cruz, porque como yo leía en la primera parte, la cruz puede ser un escándalo, puede ser algo horrible para algunas personas, pero la cruz también es un simbolismo y una ayuda
para mucho, para que el hombre sea feliz, para que el hombre se pueda encontrar con Dios. La cruz no es solamente signo de maldición, de sufrimiento, de escándalo, de lo peor, sino que esa cruz que Papá Dios nos ha dado no es algo para que nosotros nos sintamos lo más malo o nos sintamos lo más despreciable o lo peor, sino que es el lugar donde Dios se encuentra contigo y conmigo. Es decir, la cruz, ese sufrimiento, ese acontecimiento, esa situación, es el lugar donde Dios se manifiesta contigo. En el lugar donde tú ves y yo vemos el poder de Dios. Porque a veces lo que pedimos a Dios son puras... escuchaba esta semana a uno de los productores de la radio hablando sobre cómo pedir a Dios un milagro. Y a veces lo que hacemos es quejarnos y pedirle a Dios quejas y quejidos y quejarnos de esto que yo quiero, y pedimos solamente cosas superfluas, cosas vanas, que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, que la situación cambie, dinero, pedimos puras cosas, pero al final no sabemos agradecer. Y es bueno agradecer a Dios, darle gracias a Dios por la esposa, por los hijos, aunque no sean como uno quiere, porque en ese lugar ahí Dios se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Dándonos la fuerza, dándonos la alegría, aunque los hijos no sean como nosotros queramos, aunque el esposo no sea como nosotros queremos, los hijos, la esposa, los compañeros de trabajo, tu economía, aunque no sea como tú quieras, ahí se manifiesta Dios, dándote paz, alegría, proveyendo. Ahí. Entonces la cruz es el lecho de amor donde nos ha desposado el Señor. Es el lugar donde Dios se encuentra contigo y conmigo y nos muestra su amor y su ternura. De manera que no tengamos miedo a descubrir en nosotros cuál es la cruz. Porque la cruz es un lugar de amor. Es un lugar donde el Padre se encuentra con el Hijo y le dice, yo te amo. Es el lugar donde Dios te dice a ti y a mí, mi querido hermano, yo te amo, tú no estás solo. Mi amor es infinito hacia ti. Y el hombre, cuando va experimentando el amor, va experimentando la presencia de Dios en su vida y no se siente solo, no se siente vacío. Vamos a darle ahora el pase a Monseñor Roberto Sipol con el tema de hoy, el poder de la cruz. La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipols y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo en oración, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo, lo he dado gloria y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente lo oyó y decían, fue un trueno, pero otros decían, no, es la voz de un ángel. Jesús dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y cuando a mí me levanten sobre la tierra, los atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando con qué muerte iba a morir. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. La cruz es la gloria de Jesús. Mira, Jesús estaba en el cielo y tenía toda la gloria. ¿Sabes qué significa? Gloria. Gloria viene de la palabra Kabod. Kabod Yahweh. La gloria de Yahvé significa el tamaño y el peso de Dios. Dígase el del lado.
Naguará. Yo tengo más cabot que tú, porque soy más gordo que tú. Pero ¿cómo será el tamaño y el peso de Dios, un naguará? Yo a veces estoy en oración. Hay una canción que no la podemos cantar porque no está aquí Janet, que dice: Dios, Él es mi sustento. Y después empieza a decir Dios y Dios y Dios. Y cuando yo canto esa canción o la pongo en música en mi cuarto, me gusta la parte en que repite el nombre de Dios. Y yo me quedo diciendo Dios, y yo me imagino el mar, que es lo más grande que yo he visto, los cielos. Y pienso que el mar y los cielos son pequeños. Dios es inmensamente grande. Dios es inmensamente poderoso. Dios es inmensamente feliz. Dile al de al lado: en tu cabeza no cabe lo grandioso que es Dios. Dígale lo bello que es Dios. Dígale lo bien que Dios la está pasando. Es que Dios es supremamente feliz. Tú te imaginas que yo esté donde en el sitio que más me gusta estar. ¿Qué te digo yo? Estoy en Disney y ya llega el momento del espectáculo en Magic Kingdom, ahí frente al castillo. Eso es precioso y hay un clima esplendoroso, y yo estoy ahí en una chupeta, con una chupeta de esas de Mickey Mouse, tamaño así, tamaño grande, que es light y no engorda. Y estoy con puros, hay como 60 seres queridos míos rodeándome, y van a hacer el espectáculo de Mickey nada más para mí. Y en ese momento que estoy así, suena mi celular. Me dicen: Roberto, que vengas rápido, que hay que recoger la basura. ¿Usted se imagina que yo tenga que pararme de ahí, meterme en el Enterprise y aparecer aquí en mi casa para sacar la basura para la calle? Sería terrible, ¿sí o no? Dígale, eso le pasó a Jesús. Yo ayer pinté un cuadro de la Santísima Trinidad y se lo enseñó una amiga. Me dice: padre, lo que más me gusta del cuadro es que el Padre mira al Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Hijo se recrean mirando al Padre. Y digo: sí, es que esa es la gozada que tienen ellos allá arriba. La gozada. Cristo estaba con su papá y el Espíritu Santo en la gloria, bien. Dile al de al lado: y tú la regaste. Dile al de al lado así con el dedo: tú la regaste. Ahora díganme todos a mí que yo también la regué. La regamos. Y entonces a Jesús se le corta la nota de la gloria en el cielo porque tiene que venir a recoger la basura. Levanten la mano los que les gusta recoger la basura. Los que les gusta recoger la basura podrida con gusanos. Los que les gusta recoger la basura podrida con gusanos que chorrea y que le llena las manos así de sanguaza. Y que usted sabe que aunque se eche 18 desinfectantes, en lo que se pone la mano por el ojo le va a dar una enfermedad de 10 años. ¿A quién le gusta eso? Eso solamente lo pudo motivar el amor. Y Cristo, cuando obedeció al Padre y vino a salvarnos, dejó esa gloria y se vino a meter en el vientre de la Virgen María. Denle un aplauso a la Virgen María, que es maravillosa. La Virgen María es un ser maravilloso, pero un ser como Jesucristo, eterno, glorioso, se compactó allí y nació en un pesebre. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena y Dios como el menor de los humanos? Y mientras le faja los pies y las manos una hermosa doncella nazarena, dice el himno de la cruz. Porque Él nace pobre. ¿Quién de ustedes nació en un gallinero? ¿Quién de ustedes nació en un chiquero? ¿Quién de ustedes nació en un corral debajo una mata de plátano? Todos nacieron en una cama. Todos nacieron en un sitio digno. Él vino a nacer entre los animales
Y lo persiguieron desde el primer día y fue pobre y sus manos no eran como las suyas. Usted tiene las manos suavecitas, las de Jesús estaban llenas de callos. Pues para ganarse el pan de cada día tuvo que trabajar como un obrero al que a veces no le pagaban o no le daban trabajo. En el estrato más bajo de la sociedad, en el pueblo más pobre del mundo, en Nazaret, en un pueblo de mala fama que la gente decía, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? Y cuando salió a predicar, a pesar de los milagros de sus manos, a pesar de su sabiduría, a pesar de su belleza, fue rechazado, fue criticado, tanto que su vida se resume en estas palabras: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y al final de su vida logró un grupo de 12 adeptos, 72 discípulos, una pequeña masa que lo aclamó cuando entró en Jerusalén. Pero en una noche lo perdió todo. Y antes de que esa noche llegara, él dijo: Padre, glorifica tu nombre, manifiesta tu gloria. Y Dios dijo desde el cielo: Él tenía gloria. Él tuvo gloria. ¿Dónde tuvo gloria? En el cielo. Y la volverá a tener. Dígale del lado: la cruz fue el paso hacia la gloria. Dígale del lado. Tú sabes lo que pasó en la cruz. El príncipe de este mundo, Satanás, instigador de toda rebeldía contra Dios, agarró a ese hombre puro que tenía 33 años, pero tenía un corazón de 7 años. Tenía de edad 33 años, de sabiduría millones de años, pero de inocencia 7 años. Corazón puro, y dijo: yo voy a hacer que reniegue. Le destruyó su obra. Hizo que el pueblo y las autoridades religiosas lo rechazaran. Lo clavó de la cruz, lo colgó entre el cielo y la tierra, y ahí tenía que revelarse la rabia. Mira el que tiene al lado, es un fosforito. Te hacen esto y brinca, ¿sí o no? ¿Qué nos dice la Biblia? Maltratado no abría la boca. Se humillaba como un cordero que va hacia el matadero, porque le había dicho: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y abrazó el dolor. Y cuando está colgando de la cruz, mira a los hombres, y el diablo dice: ya va a decir la primera palabra, ya va a manifestar la rabia. Padre, ya pedí que venga un fuego del cielo y lo queme a todos. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Y después: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Todo está cumplido. Nos amó hasta el extremo y amó al Padre hasta el extremo. Y con eso, con ese acto de amor, dígale de lado, borró la rebeldía de Adán. Borró tu rebeldía. Dice la carta primera de San Juan que Cristo vino a destruir la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? ¿Cuál es? La desconfianza en Dios. Dios le dijo a Eva: come lo que quieras, ñame, yuca, cotoperí, fresa, semeruca. Come lo que te provoque. Puedes comer auyama, nada tiene nada tiene calorías, nada tiene colesterol. Come todo lo que te dé la gana. ¿Puedo comer mamón? Sí, coma mamón. Pero de esto no coma, que el día en que lo comas morirás. Y el otro le dice: ¿quién dijo que vas a morir? Tú confías en su palabra, confía en la mía, no confíes más en él. Pruébalo, mamita. Tú no puedes vivir sin esto. Hazle una merengada al marido tuyo. El marido dice: esto huele a lo que está prohibido. Vamos a probarlo, mi amor. Me dijo una culebrita que si nos comemos esto vamos a ser felices. Pero Dios dijo que no comiéramos. ¿Tú vas a confiar en Dios o en mí, papito? Metieron la pata los dos. Desconfiaron en Dios. Y mírale la cara que tienes al lado. Ahí salió este desconfiado como la abuela Eva. Ahora Cristo nos devuelve la confianza en Dios. Cristo con su cruz nos abrió el camino de nuevo. Y cuando Cristo murió, el diablo dijo: ya está listo, ustedes están en el infierno. Al rato tocan la puerta del infierno. Ahí llegó.
Y cuando el diablo le fue a abrir la puerta, Cristo tumbó la puerta y aplastó al diablo. Y sacó del infierno a Adán, a Eva, a Abraham, a San José, a San Juan Bautista, a todos los justos que hubo delante de él, que él había lavado ya con su sangre preventivamente, y le vació el infierno al diablo. Y subió al cielo con ese gentío y con el buen ladrón que lo había salvado en la cruz. Dile al de lado, y te quiere llevar a ti para allá también. Y te quiere dar esa vida y te quiere liberar del enemigo. Y por eso leímos hoy la carta a los Efesios que dice: tú eras esclavo de las tinieblas, tú eras objeto de la rabia de Dios, Naguará, objeto de la ira divina. Pero cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú te entregas a Jesucristo, si tú no te has entregado a Jesucristo, no has hecho lo más importante de tu vida. Tú te conviertes en objeto del amor divino, no de la ira divina. Por eso, si tú te gradúas, si tú te casas, si tú conservas la salud hasta que te mueras, pero tú no recibiste a Jesús como tu Salvador, dile al de lado, tu vida habrá fracasado. Pero si tú no logras graduarte, si tú no tienes trabajo, si tú te querías casar pero no apareció nadie que sirviera para eso, y para estar agarrando aunque sea fallo, mejor es no agarrar. Si tú no tuviste hijo, o si tenías todo eso y lo perdiste, pero tú recibiste a Jesús como Salvador, tu vida tiene sentido. Porque el acto más importante de esta vida es el día en que tú dices: Jesús, yo te acepto, yo te recibo. San Bernardo decía una frase, dígala conmigo: yo no tengo más mérito que la misericordia de Dios. Qué bello lo que dijo el Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonar. Denle un aplauso al Papa Francisco y a lo que dijo. Dios no se cansa de perdonar. ¿Y por qué no se cansa de perdonar? Porque Cristo alcanzó para todos el perdón. Y por eso Él te dice: vuelve a mí. El poder de la cruz es ese poder de volver a Él, de llegar a Él. Y si tú cometiste un aborto, si tú destruiste tu hogar, si tú le fallaste a tu pareja, si tú robaste, si tú mentiste, si tú fuiste a la brujería, vuelve, que Él te va a abrazar y todo eso va a quedar atrás. El hijo pródigo estaba cuidando cochinos porque le gastó toda la herencia a su papá. La mitad de la herencia se la gastó al papá, haciendo quién sabe qué sinvergüenzura. Y cuando llegó el papá no le dijo: báñate para ver si te recibo y reflexiona bien lo que hiciste. Así le dijo el papá: métete en ese cuarto a pensar lo que hiciste, y cuando se te quite el olor a cochino veré si te puedo abrazar. ¿Qué hizo el papá? Cuando vio que volvía, le cayó encima, lo abrazó y lo cubrió de besos. A mí me gustó mucho una vez que leí de un gran autor. Repítele, dile al de al lado, repítele al de al lado lo que te voy a decir. Tú puedes correr lejos de Dios 100 pasos. Si das uno para atrás, ahí está Él para alcanzarte. Fíjate, tú puedes tener 100 pasos. Primer paso, la flojera, no volví más a misa. Segundo paso, la indiferencia. Tercer paso, le monté cacho a mi esposa. Cuarto paso, le volví a montar cacho a mi esposa con otra. Quinto paso, tuve un hijo con otra mujer más y lo escondí. Sexto paso, hice que abortara una muchacha embarazada mía. Séptimo paso, fui para la brujería y me metí a palo mayombero. Octavo paso, me compré una ouija. Décimo paso, me metí a corrupto y me robé un poco de reales. Noveno paso, le robé unos reales a una viejita y la maté. Naguará, ese tipo está bien alejado. Da un paso para atrás que decís: Señor, te recibo. Diga al de lado, aunque usted no lo crea, Dios lo abraza y Dios borra todo eso con su poder y su amor, y Dios arregla todo, porque Cristo dice que Él hace todas las cosas nuevas, y esa es la esperanza que nos ha dado. A San Pablo, cuando predicaban esto, le decían: cuidado, Pablo, que la gente te va a escuchar y va a decir: vamos a pecar
para que, como está todo perdonado, bueno, voy a pecar. No, el que piensa así no ha vuelto a Jesús. Pues cuando uno vuelve a Jesús de verdad, dice San Juan, el que está con Cristo ya no ama el pecado, ya no puede mantenerse en el pecado, porque se le pega el aroma de Dios, se le pega el Espíritu de Jesús. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú has vuelto de verdad a Cristo, en tu corazón nace la repugnancia por el mal. Entonces uno debe volver al Señor. Y a mí me da dolor que hay católicos, montones de católicos, que se mueren y se van para el infierno. Perdónenme lo duro que sea, yo no soy juez de nadie, pero se mueren con los billetes para el infierno en la mano, porque se bautizaron, se confirmaron, se casaron y ponían su seguridad en esas cosas. Pero ahí dice la primera lectura que leímos hoy, que Dios no nos salva por nuestras obras, sino por Jesucristo. Amén. Y esos católicos fueron devotísimos, a lo mejor de San Judas Tadeo o de José Gregorio Hernández o de San Expedito, pero nunca aceptaron a Jesús en su corazón. Y como nunca aceptaron a Jesús en su corazón, vivieron una vida sin Dios y se van a una eternidad sin Dios. Porque el único nombre que tenemos para salvarnos es el nombre de Jesucristo. ¿Me estás entendiendo eso? ¿Sí o no? ¿Y cómo recibo yo a Jesucristo? Muy sencillo, en mi corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu muy amado Hijo Jesucristo, en expiación de mis pecados, en pago de mis pecados. Te ofrezco a tu Hijo Jesús y recibo la salvación que tú me das. Y creo en la fe que estoy perdonado por tu amor y que ese perdón tú me lo das en la iglesia y me lo das a través de los sacramentos, pero me lo das en mi corazón. Eso está en nuestras fórmulas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me ha de perdonar todas mis culpas y me ha de llevar ¿a dónde? A la vida eterna. Son fórmulas que no sabemos desde la primera comunión, pero las hemos vivido. Hemos llegado a un momento a los pies de la cruz del Señor a decirle: Señor, perdóname. ¿Saben una cosa? Yo le consagré mi vida a Dios para llevar a la gente a esto. Es la única razón por la que yo soy sacerdote. Y esta noche me siento bien porque estoy predicando el meollo de mi evangelio, que es la cruz de Cristo. Acércate a esa cruz y deja allí todas tus cargas. Y hay gente que dice: yo me acerco a Jesús para que me cure, yo me acerco a Jesús para que me consiga trabajo, yo me acerco a Jesús para que me amance a la esposa, para que se lleve la suegra lejos, pero yo no quiero recibir su salvación. Qué tristeza. Te vas a perder lo mito. Él puede arreglar tu vida en todos los órdenes, hasta económicamente, porque Dios prospera a los que le sirven. Dios, al que ve que es generoso con él, con los demás, Dios lo bendice. Yo tengo años que lo sé, lo que es preocuparme por plata, porque yo trabajo y lo demás se lo dejo a él y puedo vivir libre de deudas, gloria a Dios. A mí me encanta vivir libre de deudas, no deberle a nadie, sino el amor fraterno, como dice la Biblia. Pero todo eso es secundario. Lo más grande es que yo a los 16 años, bueno, yo realmente no sé cuándo yo acepté a Jesús, porque yo tenía 7 años cuando yo me arrodillé frente a un televisor, que escuché una predicación y dije: Señor, perdóname mis pecados. Yo con 7 años lloraba que las lágrimas, me acuerdo, caían en el piso verde de mi casa, que es un piso de cemento viejo de esos verdes. Y ahí estaba el televisor, yo sé dónde estaba el televisor en ese tiempo, y yo arrodilladito, la televisión era en blanco y negro, no había televisión en colores todavía, ya se me cayó la cédula. Y entonces estaba yo escuchando eso y cantaba una canción que decía: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Yo me aprendí esa canción esa noche, a los 7 años. Y ahí yo recibí a Jesús. Pero después me alejé de él, me metí en las tinieblas.
Y a los 16 años en la renovación carismática, cuando leyeron en el Evangelio, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, esa noche yo lo volví a recibir. Yo digo, Señor, ¿cómo hago yo para que a todo el mundo le pase lo que me pasó a mí esa noche? Que te encontré, que tú te convertiste en la razón de mi vida. Espíritu Santo, ven aquí sobre estos hermanos que me oyen y haz en ellos ese mismo milagro, que puedan sentir esa gracia tuya, esa obsesión por la Biblia. Yo agarré una obsesión por la Biblia y en mi casa había una Biblia vieja, le faltaban páginas, yo la leía y era para mí un tesoro más sabroso que una dona rellena con Nutella, más sabroso que un cochino asado, más sabroso que, bueno, que lo que tú te imagines. La Biblia. Le dije a mi hermana, tomen toda la plata que tengo, vayan a Valencia cuando vayan y me compran una Biblia. Y me han comprado una Biblia del niño, que eso es para los niños, no era la Biblia completa. Qué decepción. Cuando yo conseguí una Biblia, mira, fuego, vida en mi Biblia. Y me gustó tanto que le dije al párroco, y Monseñor Bacalao me dio una caja de Biblias latinoamericanas, costaban 11 bolívares, con un folleto que se llamaba 20 temas para evangelizar. Y yo llegaba de casa en casa, buena señora, y las señoras me decían, gordo, ¿y tú te metiste a Testigo de Jehová? Yo digo, no, yo soy católico, pero le traigo la Biblia, yo le enseño a leerla. Y yo me sentaba con la gente en su casa y les enseñaba a leer la Biblia. Y rezaba el rosario en familia, porque lo segundo que te pasa cuando tú sientes a Jesús y tienes vida eterna es que tú quieres que todos lo sientan. Y rezas el rosario con los demás y le enseñas a leer la Biblia y le enseñas en las noches. Yo me sentaba en la plaza y los policías sacaban a todos los muchachos menos a los que estaban conmigo. Pero yo los estaba evangelizando, explicándoles las escrituras, hablándole a mis amigos del amor de Dios. Y decían, al gordo déjenlo que se está ahí predicando. Y de ahí me fui para el seminario. Pero pongamos que no me hubiera ido para el seminario y alguna muchacha de Bejú me hubiera tenido suerte y yo me hubiera casado. El mismo fuego sería. El mismo fuego. Si yo no me hubiera casado, yo hubiera montado un gran grupo de oración en mi casa. Y en ese grupo de oración me gustaría que la gente viniera a alabar y yo les predicaría la palabra y saldría por ahí a predicar con mi esposa y con mis hijos. Porque díganle al de lado, no hay que ser cura para ser santo. Pero si hay algún muchacho aquí que quiera ser cura, Dios me lo bendiga y le dé fuerza como a mí. Y a las religiosas también un aplauso a las esposas de Cristo. Que Dios les dé perseverancia. Algunos, cuando nos toca el Señor, quedamos tan tocados que nos casamos con Él. Eso es la vida religiosa. Pero ustedes son los laicos, los fermentos del mundo. Dígale de al lado, tú eres la luz de Cristo donde tú vives. Hay que ver si eres un bombillo quemado, un bombillo sin luz. Por eso conéctate a Él para que brilles. Y el Señor quiere hacer ese milagro. Católicos, pero católicos vivos. Yo entendí después, cuando estaba en el seminario, la historia del bistec. Un bistec congelado tiene muchas proteínas, ¿sí o no? Tiene muchas vitaminas, ¿sí o no? Tiene muchos carbohidratos, es alimenticio, ¿sí o no? Pero un bistec, y el mismo bistec igualito, puesto en la sartén con mantequilla Maracay, cebollita, ajito, con un poquito de sofrito de ese que venden, con saboreador McCormick, y que lo pongas ahí, que vuelta y vuelta. ¿Es el mismo bistec, sí o no? Tiene las mismas proteínas, las mismas calorías, los mismos carbohidratos. Mira la cara del de al lado, ¿está congelado o está frito? ¿Qué le pasó al bistec para que se pusiera tan sabroso? Que se acercó al fuego y al aceite. Diga al de al lado, Cristo es el fuego y el Espíritu Santo es el aceite y la iglesia es el sartén. Dígale, sal de esa nevera, hermano. Un aplauso a Jesucristo.
Y lo sabroso es que cuando tú te metes en esto, puedes decir, Él me sana, Él me salva, Él me libera, Él es mi roca, Él es mi fuerza. Y ya tu vida toda tiene sentido. Pero yo quiero terminar esta enseñanza de la cruz, de Cristo resucitado, que nos viene a dar vida eterna. ¿Y qué es el sentido? A mí me encantó que Monseñor del Prete el año pasado, en el encuentro con Cristo, dijo eso. Verdadero cristiano no es simplemente el católico bautizado. Verdadero católico cristiano es el que ha tenido un encuentro personal y vivo con Jesucristo. Y si no lo has tenido, pídelo, desafíalo, llámalo, que Él va a venir. Desafíalo, que Él va a venir. Cristo está vivo, Él no es una idea. Si fuera una idea, tú la llamas y no viene. Pero Jesucristo está vivo. Tú dices, Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero experimentar tu amor, tu gloria. San Francisco, al final de su vida, dijo, Señor, yo quiero sentir tu amor. Nuestro Padre San Francisco lo dijo con tanta fuerza que le salieron en las manos, en los pies y en el costado las llagas de Cristo a Él mismo. Hasta ese punto llegó el amor en San Francisco. Dile tú, Señor, yo quiero sentir tu amor. Yo le abro mi corazón a tu amor. Yo te necesito. Y cuando tú le dices al Señor así, Él viene. Y si ya tú lo sentiste y después te enfriaste, vuelve y clama a Él. Dice, Señor, yo no quiero que tú seas un recuerdo en mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida, el Señor de mi vida. Cuando Él viene así a tu vida, Él te da lo mejor del mundo, que es el Espíritu Santo. Cuando te da el Espíritu Santo, tú empiezas a caminar como Él caminó, a sentir lo que Él sintió, a hablar como Él habló y a tener el poder que Él tuvo. Yo en este momento tengo el poder de predicar del mismo Jesucristo, porque el Espíritu Santo me lo da, y por eso tú no te aburres. ¿Quién está aburrido aquí? ¿Quién está que no entiende? Porque es el Espíritu Santo el que actúa. Y Él a través de ti va a consolar, va a bendecir, va a sanar, va a restaurar a la gente. Pues Cristo le dijo a la samaritana, que no me deja, yo quería dejar de predicar, pero me manda que sí, tengo que seguir. El que beba del agua que yo le daré, ¿cómo dijo Cristo? De su corazón surgirá un manantial que va a estar brotando hasta que lleguen a la vida eterna. ¿Quién dijo eso? ¿A quién? A una mujer que había destruido 5 hogares. Esa mujer era bicho, peligrosa, ¿sí o no? Y Cristo la llamó y ella bebió de ese agua y todo el pueblo de ella se transformó. Tú estás aquí, Señor, mi familia, arregla mi familia, cambia mi familia, llénate del Espíritu. Y Dios te va a dar una nueva familia, tu familia también la va a tocar. Cuando tú tengas años sirviéndole a Dios, tú vas a darte cuenta de que tú eres parte de los santos, de que tú eres parte de esa familia que está en el cielo, de que tú tienes lugar allá en el cielo y que tú estás aquí en la tierra terminando tu misión para irte al cielo, porque la fe te lo va a revelar cuando tengas años sirviéndole a Dios. Pero yo te digo una cosa, pásate del lado de Cristo. Métete en el barco de Cristo, anótate en el ejército de Jesucristo. Y entonces las circunstancias podrán ser claras u oscuras, buenas o malas, no importa. Cristo y yo, mayoría aplastante, amén. Cristo y yo, victoria segura. Cristo y yo, paz absoluta. Y eso no te lo puede quitar nadie. Cristo dice, yo les voy a dar una alegría a ustedes que el mundo no se la va a poder quitar. Yo te invito hoy a aceptar a Jesús. Si ya tú lo hiciste, renuévalo. Si nunca lo has hecho, esta es la mejor noche de tu vida. La voz de Jesús. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. Pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo, Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. La comunidad cristiana te espera con los brazos abiertos y nosotros podemos seguir contigo si nos tocas en internet
por la página www.lavozdejesús.org.be de Venezuela. Ahí podremos nosotros contactar contigo y escuchar otras de nuestras predicaciones. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.